Frank Medina, que es el director regional para toda la América Latina, yo que soy Managing Director para América Latina, y nuestro presidente y CEO, Goldstein. Hicimos la presentación por la mañana y ahora si tienen preguntas que quieren hacer a él o... Más específica de Royal Caribbean, ¿no? De Royal Caribbean. Las hago en castellano y sí, puedo hacerlas en inglés, pero así participamos. Yo trabajo para un suplemento económico y quería tener la imagen, la postal mundial de la actividad, el crecimiento de los últimos años en el mundo. She works for economic part of the party and he wants to know about worldwide economic The rate of growth of the business, of eventually of our company. Okay. Ella le decía. Yes. The growth rate of the industry and of our company is sort of in the 3 to 5% range, I would say, generally speaking. De 3 a 5% de crecimiento para este año, de nuestra empresa. The growth has slowed down in the last 2 or 3 years, the growth has slowed down a little bit because we have fewer new ships coming into service in the industry. Y en los últimos años ha frenado un poco porque la construcción de los barcos no está siendo producida a la misma velocidad. Such a decrease or slowdown? Yeah, the industry ordered a large number of ships before the economic crisis in 2008, but not so many ships since the economic crisis. So now we see it takes 3 or 4 years to build a ship. So now we see the reduction in growth coming in these years. La industria había ordenado muchos barcos para construcción antes de la crisis del 2008 y desde entonces, resultado de la crisis, pues se han ordenado muchos menos y toma de 3 a 4 años construir un barco. Así que según esperamos que mejore la situación global, se empiecen a poner órdenes nuevos. Yo le quería preguntar si terminó la carrera por construir el barco más grande, si están empezando a construir barcos más chicos. ¿Cómo fue ese fenómeno? ¿Cómo se estuvo dando? Repíteme la pregunta. Construir el barco más grande. Parece que, por lo que me contaban, que se detuvo esa tendencia a seguir construyendo barcos más grandes, más grandes, más grandes. Que ahora están empezando a pedir barcos un poco más chicos. Right. ¿Por qué se debe y cómo? I know that people are fascinated by Oasis and Allure of the Seas. They are, of course, the biggest cruise ships in the world, and they are doing incredibly well. But our fleet is global, and we need different ships of different sizes to put in different markets. So that's why we're building a new and different class of ship. But I should emphasize that these are still very large cruise ships, the Sunshine ships. They will be the biggest cruise ships in the world after Oasis and Allure. Hoy Latinoamérica es un mercado creciente para la industria de cruceros. ¿Cuál va a ser el panorama en, digamos, 20 años? Una predicción a futuro. He says Latin America, clearly we've seen a lot of growth in the region, but what is your opinion of what this will look like in 20 years? I think it very much depends on the resolution of the challenges that we discussed this morning. If the countries of the region work well together and work well with the cruise industry and create a strong economic opportunity for the cruise lines to operate here, the market will be much, much bigger than it is today. And if that doesn't happen, it will be a little bit bigger than it is today. Para la próxima temporada y la siguiente, Royal Caribbean, ¿tienen planeado más operaciones en la región? For the coming season and the one after that, does Royal Caribbean expect to increase operations down here? Well, remember, our company has a strong presence here because it isn't just Royal Caribbean International, it's also Celebrity Cruises and Pullman Tour. So we have a lot of activity in the region. I would say without very many new ships coming into the company, we're probably looking at a stable situation here in South America in the near term.
la tasa de crecimiento en Latinoamérica, que usted hoy mencionó, 3 tipos de parámetros, en pasajeros, en algunos aumentaban y otros descendían, y eso no entendí. She's asking about the growth for Latin America. En la forma general, el crecimiento fue hasta el año pasado, hasta la temporada pasada. Pero este año vamos a tener una queda de pasajeros para Sudamérica como todo. Y menos barcos, menos salidas y menos pasajeros como todo. Por toda la región será una baja de como 15%. ¿A qué se distribuye? Esto es la competitividad de otros destinos, como por ejemplo China, Australia, Dubai. Entonces la compañía se mueve, entonces se puede mover para donde se tiene una operación más con más profitability, una lucra más rentable. ¿Cuál es la competencia? Australia, China, Dubai, Singapur, Hong Kong, Caribbean. Y también los Caribe. El Caribe. Pero el Caribe ya... Hablando específicamente del mercado chino, ¿Royal Caribbean tenía o tiene una alianza con Xiamen, que están construyendo un barco de 100.000 toneladas? No, I know there's been a lot of talk about that publicly, but really our presence in China at the moment is our 2 ships, Voyager of the Seas and Legend of the Seas. Next year we're increasing in size and it will be Mariner of the Seas and Voyager of the Seas. Yeah. And that is our presence in the China market. We don't have any special relationship with Xiamen. Okay. We do call there occasionally and we're happy to do that. Okay. ¿Cómo planea Royal Caribbean crear nuevos segmentos de mercado para lo que es el crucero? Manejamos los segmentos. ¿Cómo planean crear nuevos segmentos de mercado también en lo que es Latinoamérica? How Royal Caribbean plans to get positioning in Latin American market of cruises. Royal Caribbean has a very, very strong position in the Latin American cruise market. We are judged by consumers and travel agents to be the #1 cruise line in either every country or almost every country in the region. We built that reputation over 20 or 30 years with the efforts of people like these two, this guy, and we are very proud to have such a position in the market. Whether we can take advantage of that position to have more ships here, based more here, depends on the things that we were talking about this morning. We're fortunate that a number of the programs are pretty high revenue programs. The problem is the costs. It costs too much to operate here to allow the profitability that we require that can compete with the other regions of the world. It's really not complicated. There are many variables in the business, but the situation in the end is simple. We need to be able to find more profitability here than in other places. And the costs here are very high compared to other places. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Listo? Último. Perfecto. El hecho de que los costos en Argentina sean los más altos del mundo para operar, ¿es restrictivo para Royal Caribbean para operar en Argentina? The cost in Argentina is one of the highest in the world. Is how restricted it is for us to keep growing in Argentina with that time. There is no question that we would grow faster in Argentina if the cost situation were more favorable. Nosotros no hay podríamos duda, crecer mucho no hay duda más ninguna de que si los costos fueran más razonables. We also need the river to be dredged to allow our bigger ships to operate here. And we hope that Argentina will see this opportunity as being to its advantage in the years coming. ¿Pudieron conversar con las autoridades? We had a chance to talk to the authorities. We have. I think one of the things that was pretty clear this morning is that the industry needs to organize itself better to have this dialogue with the South American countries. We need to think about the association approach that we want to have.
We have Abremar for Brazil, but we're not very well organized for the other countries. So this is something that is our responsibility, but there still are many conversations going on all the time. We talk to all the relevant authorities. The other companies do also. There is no mystery here. There are many cost elements that are a challenge for our industry, and we don't need an association to point that out, but maybe an association would give us a better opportunity to have the dialogue. Yes? Bueno, Una pregunta, usted tiene muy buenas estadísticas, he visto. Vi que las estadísticas del mercado argentino que se dieron era que las recaladas en Buenos Aires aumentaban Sí. este año. ¿Cómo se explica si en la región disminuyen un 15%? She's asking about, and you touched a very good point about the draft. And she's asking how come the calls in January are dropping, but in Argentina are increasing a little. Esto le puedo explicar muy fácilmente. Esto es un escenario donde los cruceros para Brasil, por las tasas y por la situación de infraestructura, porque el mercado creció tanto, muchas compañías están buscando hacer cruceros para Argentina, que aunque sea muy costoso hacer cruceros a este destino, por no tener las tasas por combustibles, por los fretamiento del barco, que tiene tasas para fretamiento del barco en Brasil, aunque sea más costoso, sale el bottom line es mejor cuando viene para Argentina. Por esto, solamente por esto, Argentina creció un poco, un 15% desde el año pasado. Pero la expectativa, En cuanto a recaladas, en cuanto a recaladas, pero la expectativa es que se continúe esta situación. No va a ganar barcos que harían cruceros hasta el nordeste de Brasil, pero va a perder barcos que van a hacer cruceros en China, en Australia, en Dubái. Pero esos barcos que vienen más, en 15% en más, ¿compiten con quién? ¿Con el nordeste? Con todo el mundo. Pero usted dice que vienen para aquí, o sea, son un derrame de la prosperidad de Brasil, algo así. O sea, vienen porque hay clientes en Brasil. También, pero no solamente. Lo que habló Adam es una situación. Los barcos de Royal Caribbean desde 1999, los barcos que Royal Caribbean hace, de la serie Voyager, de la serie Freedom, de la serie Oasis, no pueden venir a Buenos Aires porque no hay la situación de navegación por la hidrovía, no permite que este barco venga. Pero una vez Mariner of the Seas estuve acá, pero las condiciones de navegación fueron muy complicadas. Entonces la compañía que está muy preocupada por la seguridad de todos los pasajeros, de todos los barcos, hizo una decisión de no venir con este barco grandes si no tiene una situación de navegación más estable. Entonces es una combinación de factores. Por esto los digo que ahora la competición no es de Brasil con Argentina, es del clúster Sudamérica con todo el mundo. Entonces la noticia que está cayendo los movimientos para Argentina, para Sudamérica, es una alerta para Argentina, que haga las medidas necesarias para que no pierda más barcos en el futuro próximo. ¿Bien? El hecho de que hubiera un gran accidente el año pasado, ¿tuvo alguna influencia en la demanda? Que hubo un accidente muy publicitado con un crucero, ¿tuvo alguna influencia en la demanda de cruceros? She's asking there was a large accident last year, if there was influencing demand for the cruises. Yes, there was. There was definitely a reduction in demand for cruises, especially from people who never cruised before, and also especially in Europe. That was where the biggest effect took place. As the year has gone on, the impact of that accident has got less and less, and we see that the market picks up again. Thank you. Qué bueno, gracias por venir, gracias por nos visitar en nuestro stand. Muy bien. Un placer. Gracias. Si necesita de